Vamos a hablar ahora de una historia, Santiago, muy particular. ¿De quién se trata y de qué se trata? Vamos a hablar de Fibonacci. Los que alguna vez vieron el código Da Vinci, se hablaba de ese famoso código de Fibonacci. Una secuencia numérica que está reflejada en la naturaleza, pero que en los mercados se utiliza y mucho. Desde Bolseros Emergentes, un grupo que maneja el día a día de los mercados, se utiliza mucho para determinar hasta dónde puede caer, por ejemplo, una acción. Pero si hay alguien que maneja estos temas que tienen que ver con el análisis técnico y con el análisis de la matemática en los mercados, seguramente es nuestro invitado. Seba Weisgold, él es asesor financiero y vamos a hablar de la historia, como decía Santi recién, del Fibonacci. ¿Cómo estás, Seba? Hola Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo para Bolseros Emergentes y a Jorge. Vamos a hablar de qué Fibonacci, Seba, pero a nivel mercado, o sea, hagamos una introducción. ¿Quién era? ¿Por qué se lo conoce? ¿Cuál es la famosa secuencia y para qué se usa? Bien, Leonardo, claro, es muy conocido Fibonacci en el mercado, pero en realidad vamos a ver que su nombre era Leonardo de Pisa, o también llamado Leonardo Pisano. Fue un matemático italiano que nació en la ciudad de Pisa en 1170. Su padre se llamaba Guglielmo, que para nosotros es Guillermo, lo habían apodado Bonacci, cuyo significado o traducción era buena gente o bien intencionado. Claro, entonces cuando fallece el padre es cuando a Leonardo lo llaman Fibonacci, por Filius Bonacci o hijo de Bonacci. No tenía el origen del nombre, lo cual me parece sumamente interesante, cómo pasamos de un Leonardo de Pisa a un Fibonacci, así que ahí Seba te dejó claro parte de la historia de este número mágico. Claro, ¿y por qué se hace tan conocido y se usa a Fibonacci? En realidad, como su padre trabajaba en la aduana italiana en Argelia, él viajaba mucho, sobre todo por Medio Oriente. Entonces tuvo la suerte, la posibilidad de estudiar en diferentes culturas, diferente a la que él tenía. Entonces, claro, cuando él vuelve a Italia, se da cuenta que tiene una formación mucho más amplia que la mayoría. Entonces empieza a unir todo esto y es donde él saca su famoso libro del ábaco. Como a él le gustaba mucho la matemática, él empieza a jugar con los números. Entonces hace lo que es la famosa secuencia de Fibonacci, que se hace de la siguiente manera. Nosotros tomamos el número 1 y el número 2 y empezamos a sumar. Es decir, sumo al 1 con el 2 y obtengo el 3. Luego agarro el 3, es decir, el número que yo obtuve, lo sumo al anterior y así es como se hace la secuencia. El famoso 1, 3, 5, 8, 13. Exactamente, tenemos 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. Y eso es al infinito, Seba. Al infinito. Esto es como los números primos, ¿no? Al infinito. Toda esta secuencia es al infinito, todos lo pueden hacer, es muy fácil desde el Excel, toman el 1, el 2, empiezan a sumar y así sucesivamente con todos. Ahí tenemos la secuencia. Ahí está, exactamente. Él empieza a jugar con todo esto y luego descubre lo siguiente, que sobre todo a partir del 5 y del 8, cuando empieza a dividir un número por el siguiente, empieza a obtener un número muy extraño, 0,618, 0,33, periódico. Esto le dio mucha curiosidad. Leonardo Fibonacci era una persona muy curiosa, tenía un espíritu muy aventurero, producto de los viajes que hacía también con el padre. Descubre que además, si dividía un número por el anterior, en ese mismo ejemplo que mostraban en pantalla, en lugar de dividir el 5 por el 8, divide al revés, el 8 por el 5, obtiene 1.618, es decir, el mismo número pero con 1, 1.618.
Claro, esto lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Entonces empieza a jugar con toda la matriz. De acá sale el famoso número áureo, que es el 0,618, el 1,618 también, que es más conocido como el número phi. Y claro, encontramos que este número es muy importante en la naturaleza, porque aparece en la mayoría de los patrones de la naturaleza. Lo podemos ver, por ejemplo, en todo el círculo que generan los pétalos de las rosas, en las conchas marinas, en las orejas, en la cadena del ADN. Esto es impresionante. La cadena del ADN sigue ratios de la secuencia de Fibonacci. Claro, también se hablaba de la reproducción de conejos hechos y explicados de esta manera. Por eso se habla de que es un símbolo o un número natural. El número, en el código Da Vinci lo especifican como el número perfecto. Exactamente, es el ratio de oro. Bueno, si vos vas al Partenón, te das cuenta que las columnas siguen ese ratio. Bueno, maestros como Leonardo da Vinci, como Salvador Dalí, que es un dios del surrealismo, ¿no? Por decirlo de una manera, hoy siguen estudiando sus obras. Porque, ¿qué pasa? El ojo humano, la visual, descubrieron los científicos que hay ciertos ángulos en donde el ojo encuentra armonía para observar ciertas cosas de la naturaleza. Esos ángulos responden a patrones o ratios de Fibonacci. Esto es impresionante. Fibonacci está en todo. De hecho, Santi, si me permitís, hay un estudio que han hecho universidades de Estados Unidos sobre el comportamiento de decisiones humanas, sobre todo en el management, y descubrieron que los gerentes tomaban un 38% de decisiones incorrectas o negativas, por no decirlo incorrecto, ¿no? Un 62% de decisiones acertadas. O sea que todo esto lo vemos en el comportamiento humano. Y es por esto que los autores que traen a Fibonacci al mercado lo usan estos ratios, porque en realidad como el mercado responde a comportamientos humanos, es decir, estamos todos nosotros comprando y vendiendo, responde a todo esto. O sea que, de alguna manera, si hay un retroceso, son decisiones desacertadas o cosas que le pasaron a la compañía, y hasta dónde la secuencia me puede decir, hasta acá va a frenar y el próximo es en otro rango. ¿Cuál es lo que se usa en la métrica en el mercado bursátil? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque ahí hay una tabla que, por ejemplo, si nosotros tomamos toda la secuencia de Fibonacci, una matriz, es decir, por arriba ponemos todos los números de la secuencia, por abajo también, y empezamos a hacer operaciones entre todos esos números, ¿qué descubrimos? Que, por ejemplo, si agarramos el número, el 21, ¿no? Lo dividimos por dos siguientes, que dentro de la secuencia sería el 55, vemos que esto nos da un ratio de 38,2. ¿Está bien? Vuelvo a repetir por las dudas. Agarro cualquier número de la secuencia, el siguiente lo salteo y agarro el segundo. Y entonces, lo divido. El perfecto. Primero, lo divido por el segundo y me da un ratio de 38,2. Esto, a medida que yo me voy al infinito, cada vez tiende más a 38,2. Es decir, son ratios que se mantienen a lo largo de toda la secuencia. Ahora, a medida que yo también voy para el infinito, tomo cualquiera de los números y lo divido por el anterior. Ejemplo, tomo el 21, lo divido por 13 y adiviná o a que no me decís a qué número tiende esto. 38,2. No, 61,8. Ahí está, 61,82. A medida que nosotros vamos al infinito, este ratio tiende a 0,6182. Entonces, claro, los estudiosos del mercado dicen, el mercado es emocional, ¿no? Nosotros sabemos que el mercado es emocional. El mercado es cíclico, es decir, que estamos viendo que se comporta con patrones de la naturaleza. Entonces,
tomamos el 38.2, tomamos el 61.8 y podemos ver que, por ejemplo, llevándolo a los términos de un mercado, por ejemplo, una acción, si yo tengo que Galicia se movió, ahí estaban hablando de Galicia, si Galicia va de 500, yo tomo un tramo en donde hizo un retroceso y desde ahí arrancó, se va de 500 a 610, yo tranquilamente puedo medir de esos entre 500 y 610 cuál sería el retroceso en porcentaje de 38.2 o 61.8, que es lo que me marcan los retrocesos de Fibonacci. Y esos son retrocesos armónicos. Quiere decir que si un mercado es alcista, mientras frenen alguno de estos dos retrocesos, 38.2 o 61.8, estamos dentro de las armonías de Fibonacci. Podemos tomarlo como un ajuste del mercado. Y si está eso lo vas a graficar, vos lo pones en un gráfico, para los que nos están escuchando y se asustan mucho, hoy hay sistemas de graficación donde vos podés tirar de tal precio a tal precio la escala de Fibonacci y automáticamente te lo pone. Totalmente, hoy tenemos muchas plataformas gráficas en donde esto lo podemos ver automáticamente, entonces tenemos las herramientas, incluso nosotros podemos decidir desde dónde tomamos. No puede ser desde cualquier lugar, ¿no? Que esto podemos también algún día hacer alguna versión de esto, ¿no? Pero nosotros tomamos desde un último retroceso, desde un último punto, lo medimos hasta donde sube y de ahí la herramienta me marca automáticamente, como bien decís vos, Santi, el 38.2, el 61.8 y otro ratio importante que si bien no está en la secuencia, solo se da dividiendo 1 con 2, el 50%, pero en realidad si nosotros tomamos la mitad entre 38.2 y 61.8 es 50%, con lo cual es un ratio que también se usa. Claro, y lo interesante de esto es que tener el número mágico o la matemática en función del comportamiento humano, porque acá cuando hablamos de mercado lo hacen las personas. Si bien ahora se han metido algunos bots y algunas máquinas, no dejan de ser las personas las que toman estas decisiones, como bien decía Seba, inicialmente de la cantidad de decisiones correctas e incorrectas, y por ende tenés un factor más para la toma de decisiones de mercado, más allá del análisis fundamental, del análisis técnico. Fibonacci es uno de los indicadores que además tiene gran resultado y gran poder de predicción. Sí, totalmente. Como bien vos decís, esto es una herramienta más. No debe tomarse aislado, sino que tiene que tomarse en un análisis completo. Pero si bien hoy están operando el 95% de las operaciones, 93%, hoy están hechas por máquinas, esas operaciones se usan más para los desequilibrios del mercado. Cuando el mercado tiene algún desequilibrio, o sube mucho o baja mucho, entonces se utilizan. Pero en realidad, a la larga pondera el comportamiento humano, ya sea desde un análisis técnico o desde un análisis fundamental, siempre pondera el comportamiento humano en los mercados. Muy interesante porque recordemos que los bots lo que buscan es un desarbitraje del mercado, es comprar un precio, vender un precio, generar la ganancia y cerrar una especie de trade automático. Lo que tiene que ver con un mercado en general es un comportamiento sostenido a través del tiempo y a través también de todo lo que tiene que ver con, en el caso de la Argentina, los mercados del exterior. Pero tenemos una herramienta más que nos dejó Seba Weisgold que nos va a ayudar y mucho a la toma de decisiones a todos aquellos que están empezando a invertir. Es un indicador muy importante. Seba, muchas gracias, Santi. Gracias, quiero que me traigas, quiero que me traigas más de estos indicadores de los profesionales que se dedican a esto, que a veces parece que son muy complicados y en algunos casos las herramientas tecnológicas nos facilitan y no tenés que haber inclinado la torre de Pisa para poder tomar estas decisiones. Muchas gracias, encantado. Seba, te mando un abrazo.